La danza en la Edad Media. Las danzas medievales son relativamente mal conocidas, habiendo dejado pocas trazas escritas. Si algunas crónicas de la época hablan de ellas, ninguna las describe, de modo que hoy en día es casi imposible saber cómo eran danzadas. Cada una de las etapas por las cuales ha pasado la historia, así como la época actual, han tenido su cultura permitiendo diferenciar a unas comunidades de otras. En muchos casos la cultura logra conservarse intacta, pero en muchos otros esta es modificada poco a poco hasta que es alterada completamente. La Edad Media es el periodo de la historia que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano, o sea, en el siglo V hasta finales del siglo XV. En este significativo periodo de la historia transcurrieron varios hechos, dentro de los más importantes están la iglesia y la vida cultural. En esta última hay que hacer resaltar la importancia de danzas. Historia de la danza. Grecia fue el primer lugar donde la danza fue considerada un arte, teniendo de- dedicada a ella Terpsícore. Los primeros vestigios provienen de los cultos de Dionisio, mientras que fue las traídas principalmente las de Esquilo, donde se desarrolló como técnica los movimientos rítmicos de coro. En España y Francia se encontraron unas pinturas con más de 10.000 años de antigüedad, donde se mostraban dibujos de danzas asociados con rituales y caza de animales. Habían personas que usaban la danza para acelerar los cambios de estación. La danza en la Edad Media. La danza medieval tuvo escasa relevancia debido a la marginación que sometió la Iglesia, que la consideraba un rito pagano. A nivel eclesiástico, el único vestigio eran las danzas de la muerte, que tienen una finalidad moralizadora en las cortes aristocráticas que dieron las danzas bajas, llamadas así porque arrastraban los pies de los que se tiene poca constancia. Fueron más importantes las danzas populares de tipo folclórico, como el pasacalle y la farándula, siendo famosas las danzas moriscas que llegaron hasta Inglaterra. Otras modalidades fueron el carol, el estampié, el branle, el saltarello y la tarantela. La danza interpretada en la Edad Media se valía de voces, una gran variedad de instrumentos. En las interpretaciones escuchadas durante esta época era posible escuchar arpas, flautas, trompetas, una gran gama de instrumentos de percusión. Todos estos instrumentos juntos crean gran variedad y espontaneidad. Se considera como una parte muy importante de la cultura, pero a pesar de eso, muchas personas como los emperadores se opusieron a esta expresión cultural. A pesar de que hubo una gran cantidad de oposiciones, se continuaba practicando la danza. La iglesia y algunos emperadores de la Edad Media estaban en contra de la danza porque contenía mucho movimiento sexual. Las danzas medievales son poco conocidas hoy en día porque se han conservado muy pocos escritos sobre ellas y porque además en la época ellos escribían las notas en un pentagrama de 4 líneas y no de 5, como tenemos actualmente, con lo cual resulta confuso el conocer las melodías. Además, no se describe en ninguno de los escritos conservados, por tanto es casi imposible saber cómo se hacían en la época. Oposición de la danza medieval. La actitud de la iglesia para con la danza en el siglo V y durante el resto de la Edad Media se mantuvo indecisa, pues dependiendo de la danza que fuera interpretada, la iglesia la apoyaba o la rechazaba, pero en la gran mayoría de casos la danza era rechazada por la iglesia por tener contenido sexual. No estoy para nada de acuerdo con esto, porque tal como ya había dicho anteriormente, no le veo nada sexual ni morboso al expresarse a través de movimientos con un ritmo musical. Carlomagno, emperador, a principios del siglo IX, Carlomagno prohibió la danza, pero a pesar de la gran autoridad de dicho emperador, la ley dictada no fue respetada. La danza continuó como parte de ritos religiosos en los pueblos europeos, aunque camuflados con nuevos nombres y nuevos propósitos.
Además, Carlomagno no solo prohibió la danza, sino que también impuso reglas que prohibían el estudio y el conocimiento, y por esto mismo la Edad Media fue considerada como una época de oscuridad y la gente solo debía dedicarse a adorar a Dios y a estudiar. Tipos de danzas medievales. Las primeras danzas de las que se tiene constancia detallada son ya la época del Renacimiento en Italia. Sin embargo, se sabe que en la Edad Media las hubo, porque además están representadas en pinturas y miniaturas. Se sabe que había dos formas de danza muy comunes en la Edad Media, el carol y el estampie. El carol es una danza en círculo donde se cogían de la mano y cantaban al mismo tiempo que bailaban, mientras que el estampie consistía en varias secciones de danzantes que repetían la forma A, A, B, B, C, C. Mientras bailaban, hay danzas medievales cuyos nombres se han conservado hasta nuestros días. Entre ellas tenemos carol, danza macabra, siglo XIII, estampie, siglo XIII, barangle, siglo XIV, saltarello, siglo XIV, tresque, siglo XIV, base dance, finales del siglo XIV y tarantela, siglo XV. Carol, siglo XV, fue una composición inglesa del siglo XV, una especie de villancico con rimas tanto en inglés como en latín. No eran canciones populares, pero sus melodías y ritmos le dieron ese aire popular. Tenía unas partes que se cantaban en un solo y otras de forma coral. Lo que se cantaba era poesía religiosa de estilo popular, sobre todo abundan los temas de reencarnación, las estrofas se cantaban todas con la misma música y el estribillo tenía la suya propia. El estribillo siempre encontraba comienzo después de cada estrofa.